Dime, dile a la profe si empezamos una vez, porque ya pasamos a... Bueno, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Esta conferencia está titulada Las consecuencias de la soledad en la adultez mayor. De parte del TCU, Estrategias para la promoción de la salud mental desde un enfoque de derechos humanos, les agradecemos. Mi nombre es Stephanie Herrera, actualmente curso cuarto año en la licenciatura de Audiología y junto con la compañera Jimena de Derecho, el compañero Salomón de Farmacia y el compañero Luis de Música, les agradecemos mucho su presencia, al igual que esperamos que sea de provecho esta conferencia. El día de hoy contamos con la expositora Lara Mora Villalobos. Ella es psicóloga clínica y gerontóloga y ella labora en el Centro Médico del Parque. Al igual que contamos con el doctor Denis Solano Ulloa, el licenciado Denis Solano Ulloa. Él es abogado penalista y es conductor del programa El Abogado en su Casa. Entonces esperamos sea de provecho. Nuevamente les digo que les agradecemos su presencia y espero que se disfrute. A su vez les informo que después de las exposiciones va a haber unas rondas de preguntas para que vayan anotando por ahí si requieren. Y lo que surja, creo que ambos profesionales están sumamente capacitados para resolverlos y además va a ser un gusto también de parte de nosotros en un caso que se requiera. Entonces estamos por iniciar ahora. Qué difícil es hablar con micrófono moverse. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo no sé si pidiéndole permiso al grupo, si ustedes tuvieran alguna consulta, quisieran interrumpirme, pues yo creo que también es válido, si no lo dejamos hasta el final. Bueno, yo no es una duda todavía, solo que me gusta anotar, pero venía de otro lado que no me da tiempo ir a la casa, si me regalan una hojita o algo. Es que toda la vida me gusta anotar y me vení prácticamente. No, yo le pregunté a la señora que estaba acá. Ok, ya le vamos a brindar. Muchas gracias, es que me gusta siempre anotar. Y si no, yo creo que yo les dejaría a la presentación por si la quisieran compartir. Eso me parece excelente. Un anuncio rápido, esto va a quedar grabado en YouTube, por si quisieran repasar algo, va a quedar ahí, pueden consultarlo, al final podemos indicarles en qué página, ¿okay? por si se requiere. Bueno, muchísimas gracias. Yo llego hasta aquí porque hicieron como unas consultas que quieren, podría hablar del tema. Como bien, también soy gerontóloga, entonces es un profesional que estudia todo el proceso de envejecimiento desde el momento en el que las personas nacen hasta que mueren. Entonces es importante abordar este tema y que se creen este tipo de espacios precisamente para poder identificar cuáles son aquellas cosas que tenemos que remediar. Pongo la lámina de una mujer mayor, porque cuando hago una revisión de los últimos artículos que hay acerca del tema, pues nos damos cuenta que mayoritariamente quienes más experimentan soledad son mujeres mayores de 80 años, que quizás son solteras, que viven solas, y que digamos que esos son factores de riesgo que uno tuviera que tomar en consideración. Parte de lo que es importante hablar sobre este tema es que a veces uno siente o uno piensa que soledad y aislamiento son sinónimos, pero más adelante vamos a ver que no. Y es importante poder identificar como esa diferencia teórica entre comillas, porque nosotros como profesionales nos da la guía de cuál es la pauta, cuáles son las acciones para poder intervenir. Entonces, bueno, más bien muchísimas gracias por el tiempo, porque es importante hablar de este tema. Precisamente, no sé hacia quién estaba dirigida la presentación, por eso si hay alguna consulta me pueden interrumpir.
Es importante conocer acerca del tema porque tenemos que identificar de manera rápida y que seamos eficaces cuál de estas personas alrededor de nosotros puede estar experimentando soledad, o quizás el día de mañana nosotros nos vamos a exponer a ciertas circunstancias y sin darnos cuenta nos vamos aislando y lo vamos naturalizando y uno siente no es parte de la vida, ¿verdad? Tener que quedarme callada, tener que quedarme en soledad con mis pensamientos, no comentarle a nadie ciertas cosas. Pero definitivamente hay que visibilizarlo, crear conciencia de esto, porque a veces se ve como muy naturalizado, es parte del ciclo del curso de la vida y no es parte del curso de la vida. Habrán situaciones en las que uno pueda sentirse así, pero no necesariamente. Y lo otro también, para ir haciendo estas diferencias teóricas, porque cuando uno no tiene claridad teórica, o por lo menos conceptual de qué es lo que estamos abordando, uno dice, mira, se siente más o menos similar, y entonces lo voy a tratar de manera similar, como cuando uno tiene síntomas de resfriado, ¿verdad? Que de manera muy coloquial que tiene uno tiene mocos, tiene dolor del cuerpo, tiene un montón de malestar, pero esos son signos inespecíficos y puede ser que sea a causa de alergia, lo cual tendría que hacer yo tomar medicamento, cambiar el entorno, o puede ser un inicio de una infección, o también puede ser una gripe estacionaria. Entonces, de manera preventiva yo comienzo a aprender a leer cuáles son esos signos y esos síntomas que estoy experimentando, y entonces uno va como a la raíz del asunto y comienza a intervenir desde ese aspecto. Cuando uno habla de aislamiento y soledad, a veces uno lo usa como sinónimos, pero el aislamiento vamos a darnos cuenta que es como una medida más objetiva. ¿A qué me refiero como objetivo? Lo puedo ver, lo puedo medir, hay una distancia que me separa de alguien, y en cambio esta otra de soledad es más como una experiencia subjetiva que quizás yo pueda administrar por medio de alguna prueba, o qué sé yo, hay escalas que uno pone, porque también soy psicóloga, entonces a veces hay que medir ciertas cosas, y entonces uno dice, mira, tiene tantos puntos, pero es que esos puntos no importan o no son tan significativos si tal vez la escala no está adaptada al país, y aquí lo que hay que tomar en consideración es la experiencia de las personas. Hay una soledad que va a ser deseada cuando me dicen, uy, Lara, no, es que yo lo más rico del mundo es estar en la casa y estar en silencio, y yo me tomo una tacita de té o me tomo una copita de vino, y entonces ver llover y disfrutan ese espacio solo. Pero hay otras personas que quisieran tener esa conexión, esos vínculos, y no lo pueden tener. Entonces es esa lo que llamamos soledad no deseada. Entonces vamos a hacer como especificarlo para darnos cuenta cuáles son, digamos, las soledades, por así decirlo, que nos pudiera causar a nosotros malestar y que pudiera impactar el día de mañana en la salud. Y cuando uno habla de salud, a veces uno tiende a hacer divisiones, ¿verdad? Como salud mental, nada más. Pero salud es integral, es el completo bienestar de una persona de manera integral. Entonces, en ocasiones le voy a decir de salud, porque estamos todos conectados. Bueno, el aislamiento se da a veces por condiciones ambientales. Hay una distancia, hay partes muy rurales, ¿verdad? Que yo sé que hay poca población y demás. También nos damos cuenta que uno de los factores, sin que caiga en un edadismo es un prejuicio, un estigma, un comportamiento de discriminación hacia una persona por su edad, ya sea puede ser joven, en este caso persona adulta mayor, y entonces la edad definitivamente es uno de los factores de riesgo no modificables que van a impactar en ciertas condiciones que nos van a acompañar a lo largo de la vida. Va a ser más frecuente que se presenten cuando uno tiene más edad que cuando uno tiene menor edad. Y entonces puede ser que comiencen las personas a experimentar ciertas limitaciones físicas o sensoriales debidas a ese proceso de envejecimiento. ¿Cuál es el objetivo de uno? Y a veces uno lo piensa, y cuando uno lo piensa de manera integral y de manera global, por así decirlo, yo cuando llego a mi adultez mayor
sintiéndome solo no quiere decir que yo cumplí 60 años y comencé a experimentar eso. Posiblemente desde que yo era niño tuve pocas habilidades o vivía muy lejos o no supe cómo regularme emocionalmente y se me dificultaba mantener ciertos vínculos o relacionarme con ciertas personas. Entonces es algo que yo vengo arrastrando desde toda mi vida. La soledad es sentirse solo, inclusive cuando estoy rodeada de gente, ¿verdad? A veces hay gente que dice, pero Rila, ¿cómo se va a sentir usted sola si esta casa está llena de gente? Pero a veces por la misma disminución sensorial, ya sea física o auditiva, entonces las personas me expresan a mí, no, la verdad es que casi no la escucho y cuando hablo me hablan muy enredado. Entonces evitan tener como esos tumultos de fiestas, porque es tanta gente hablando a la vez que a veces las personas interpretan como no me habla porque ya no soy importante. A veces puede ser que sí le hable y lo que habría que identificar en ese caso será, ¿hay alguna disminución auditiva? ¿Hay alguna disminución en la parte visual que yo le diga, ay, mira qué lindo lo que me compré? Y entonces a uno no le prestan atención, pero puede ser que sea eso y a todas estas cosas hay que estar atento. Y también es esa percepción insuficiente de que yo quiero tener una relación cercana con alguien, quiero tener un confidente, quiero hablar, quiero contarles lo que pasa, quiero compartirles lo que, la ilusión que tuve, el trabajo bonito, lo que vi, y no tengo esa intensidad, no tengo esa frecuencia en esos vínculos, no tengo esa calidad. Puede ser que sea una persona que me diga, ay, sí, Lara, sí, ¿verdad? Y eso no es lo que yo quiero una relación íntima con otra persona con la cual el día de mañana puede ser que yo no esté acompañada al 100%, pero que yo diga, el día que yo ocupe, yo sé que puedo alzar el teléfono y no lo necesito ir 24/7, sino que yo sepa que puedo disponer de alguien más. Y la soledad no deseada es entonces aquellas experiencias subjetivas donde la persona tiene esta necesidad de comunicarse con otros, pero así como pasó en pandemia, no nos dejaban, no podíamos abrazar, no podíamos tocar, no podíamos ir a visitar, porque entonces después le pega la enfermedad y después el sentimiento de culpa que viene acompañado y un montón de cosas más que vienen alrededor de esto. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque entonces a la hora de yo intervenir o cualquier otro profesional o ustedes como personas en particular, ustedes también pueden ser parte de la solución. A veces yo les digo a la gente, de verdad que nos tenemos que convertir en actores activos y agentes de cambio, porque si uno quisiera, sería lindo que el gobierno haga ciudades amigables y que hayan grupos, pero nosotros desde nuestro metro cuadrado podemos aportar y también hacer agentes de cambio. Bueno, como les comentaba anteriormente, cuando hago una revisión por encima, el común denominador es que son mujeres mayores de 80 años, de bajos ingresos, que son los predictores más significativos. Y cuando uno habla de soledad, definitivamente va a tener que hablar desde un enfoque de género, porque quizás con toda la esperanza que de aquí a unos 80 años ya no sea una diferencia, actualmente ser mujer es distinto envejecer mujer a envejecer hombre. Para 1920 en el país trabajaba un 15% de las mujeres. Eso hace que yo no tenga como una estabilidad económica, que no haya tenido acceso a pensiones y demás, o que no tenga un ingreso fijo, en comparación a los hombres, que era casi del 90-100% de los hombres que tuvieron oportunidades para hacer eso. Entonces ahora también disponer de esa soltura económica, por así decirlo, que si quiero ir a comerme un helado, ir a comérmelo al parque, pues también eso es parte. O quisiera participar de algún grupo y a veces no tengo acceso porque cobran en el grupo y entonces hay ciertas barreras que me limitan. Entonces actualmente este tema también hay que tomarlo con una visión diferente entre hombres y mujeres, porque el abordaje va a ser distinto. Es más o menos se siente igual, se siente solo, se siente triste, se siente angustiado. Y de acuerdo, el año pasado se hizo un estudio aquí en la UCR y dice que cuando se analiza, ¿sí? Que esa V que decía ahí en la última. Actividades de la vida diaria.
van a impactar en las actividades de la vida diaria. Y las actividades de la vida diaria hay básicas, avanzadas e instrumentales. ¿Por qué me van a afectar en las actividades de la vida diaria o con una pérdida funcional? Porque si yo me siento sola y comienzo a tener como un problema en la rodilla y yo no tengo a quién acudir, entonces ya yo voy a tener esa pérdida de la capacidad funcional para hacer actividades por mi propia cuenta. Y ya yo no me voy a poder trasladar tan fácil como lo hacía antes, porque aquí es triste, pero en Costa Rica no hay 10 metros de acera igual que otros 10 metros de acera. Entonces va a implicar que yo utilice alguna prótesis, algún botón, alguna silla de ruedas, y eso me va a limitar. Va a ser como un aislamiento social, porque las mismas ciudades son las que me están poniendo las barreras para yo poder hacer esto. Porque hay una pérdida funcional de las actividades de la vida diaria. Porque si yo comienzo a tener una pérdida de las funciones sensoriales, entonces cuando a mí me vienen a visitar o viene fulano de tal, me va a decir, no hombre Lara, yo me cansé de pegar gritos, porque yo tocaba el timbre, a mí nadie me contestó. Pero entonces aquí uno tiene que ir como profesional y ver, bueno, qué hay en la casa y que puedo hacer modificaciones en el entorno. A una señora lo que le hicimos un día fue que le pusimos un bombillo rojo, entonces ella no escuchaba ya, pero cada vez que se prendía el bombillo rojo ella sabía que tenía que estar atenta y allá iba alguien a estar buscándolo, ¿verdad? Y entonces esta misma actividad de la vida diaria se refiere a todas las actividades que es como marcar el teléfono para hablar con alguien, llamar un taxi, que a veces se me confunden o no veo los números en el teléfono y demás, y que me van restringiendo y que me van limitando, y que uno dice, pucha, son cosas que se pueden resolver, eso, si hubiese alguien pendiente, esas cosas se pueden resolver. Sí, perdón, un ejemplo muy claro, ahorita llegué tarde porque fui a buscar ahí un parqueo y la municipalidad de acá tiene una aplicación especial, ¿verdad? Pero cuando uno no es muy diestro con ese tipo de aplicaciones, bueno, ahí gracias a Dios un funcionario muy amablemente me lo hizo, ¿verdad? Y ahora sí, pero esa es una limitación que para el adulto mayor funcional inclusive no deja de ser un problema. Y para adultos funcionales también pudiera ser una barrera, ¿verdad? Porque no todos somos muy diestros. No es una cuestión de edad, porque es una cuestión de interés, pero a muchos quizás no nos llama mucho la atención, no seamos muy ágiles, ¿verdad? Pero sí, claro, esas son barreras que nos van poniendo obstáculos y entonces uno dice, pucha, estas barreras las tengo que eliminar. Y tener ese tipo de conversatorios nos hace tener conciencia, estar presente de ese tipo de cosas. El día de mañana, si hay alguien en salud pública o tomando decisiones en un gabinete, se dan cuenta de todas estas cosas y dice, pucha, mira, yo no me había puesto a pensar en eso, ¿no? Porque en la comunidad de una oficina, ese tipo de situaciones uno no las tiene que experimentar, ¿verdad? La UCR hizo este estudio donde dice que el 15% de los adultos mayores viven solos en Costa Rica. Eso representa 110,000 personas. De estas 110,000 personas, digamos que mitad son mujeres y mitad hombres. Entonces, si habíamos visto que el perfil o los factores o lo más significativo eran mujeres solas, mayores de 85 años, y después vemos que aquí que hay más de 13,000 personas que son mayores de 90, uno también dice, bueno, es un montón de gente como para que esté invisibilizada, ¿verdad? Que requieren definitivamente de atención especializada. Y también se registró a partir del 2022 una tasa de dependencia de la vejez. ¿Y qué significa eso? Que cuando uno se va haciendo más longevo, pues comienza a haber una disfunción de ciertas cosas. Pero yo le digo a la gente, y yo trabajo con gente más joven, y no es hacer conciencia después de los 60 años, es desde que están en la escuela y en el kinder, comenzar a hacer, tener buenos estilos de vida, porque yo le digo a la gente, dice, no, es que yo trabajo para que el día de mañana alguien me cuide, y yo le digo a la gente, a veces sabemos, o hay personas tan pobres que lo único que van a tener es plata, y uno con la plata no va a comprar salud y con la plata no va a comprar amigos y a veces se va a sentir solo
porque no he desarrollado esas habilidades para la vida, para poder relacionarme con los demás, para poder negociar, porque hay gente que dice, oye, no, ya viene aquella persona, mejor no voy a estar porque me cae mal. Pero entonces a veces uno dice, bueno, yo sopeso la situación y digo, me genera más beneficio ir ahí, conozco otras personas, aprendo o me pongo a ver qué es lo que me cae mal. Una vez hicimos el ejercicio con una persona y me dice, Lara, ¿usted sabe qué era lo que me caía mal? Que tenía como el párpado caído, yo sentía que me estaba viendo feo y me estaba enjachando. Pero no es hasta que uno se da la oportunidad de experimentar este tipo de cosas que uno comienza a ir quitándose ideas que a veces uno cree que están escritas en piedras o que están fijas. Entonces, dependiendo de la soledad que va a experimentar la persona, pues así va a ser el abordaje. Hay como 4 grupos generales. Uno que va a ser más vulnerable, que va a experimentar soledad, y además de eso, que aparte que siente soledad, está aislado del mundo, por así decirlo. A veces este aislado del mundo es porque tengo un tipo de trabajo muy demandante que no combinan con las horas del mundo. Entonces yo trabajo toda la noche cuando la gente está despierta haciendo vida y yo estoy dormida. Entonces digamos que se me dificulta pues cultivar estas relaciones o estos vínculos con los demás. Hay personas que están aisladas socialmente pero que no se sienten solas y que me dicen, no, Lara, yo soy feliz allá en aquella montaña y que nadie llegue, ¿verdad? Entonces tienen muchas cosas para hacer. Como me dicen, ¿cómo va a estar aburrido con todo lo que tengo que hacer? Dicen, no, hombre, si aquí me sobra trabajo. Entonces esta gente, digamos que uno diría que no es prioridad, todavía. Luego están las personas que experimentan soledad sin estar socialmente aisladas. Entonces yo estoy aquí acompañada de todos ustedes y me dicen, Lara, ¿cómo le fue? Es que como a mí, yo me siento sola, ¿verdad? Es una sensación subjetiva y que a veces la gente también no lo valida y le va a decir, ay, qué exagerada, ¿cómo se va a sentir sola si estuvo participando y estuvo bailando y estuvo haciendo eso? Pero es que es una cuestión subjetiva. Y cuando alguien lo siente, ¿quién es uno para decirle o menospreciarle lo que está diciendo la otra persona? Y los otros son los que no experimentan ni soledad ni aislamiento, que también en la lista de prioridades, pues esto sería como los últimos de poner atención, pero que también ahí hay acciones para poder trabajar con este grupo. Bueno, arriba decía soledad. ¿Cuáles son los factores que se pueden experimentar en este caso? Se pueden experimentar en cualquier etapa de la vida, pero con mayor frecuencia en ocasiones con personas mayores, duelos o pérdidas, ¿verdad? Una persona me dijo, Lara, haga amigos de todas las edades, porque si solamente tiene amigos de su edad, todos se les mueren y usted se quedó solo. Y lo cual yo creo que es muy bueno, porque otra de las cosas que van a fomentar que uno esté atento, que uno esté dinámico y que además van a darse cuenta que no solamente es un impacto para la salud, sino también un beneficio para esto. Mantener relaciones intergeneracionales. En otros países lo que se hace es combinar hogares de diurnos con guarderías de niños. Y entonces un niño ocupa la atención de una persona adulta mayor y una persona adulta mayor le puede dar de comer, le puede enseñar a amarrarse los zapatos, pueden aprender de los dos empatía, tolerancia y demás, ¿verdad? Entonces todas las edades se van a beneficiar. La jubilación, que como ustedes saben, la jubilación, después él quizás lo vaya a ahondar más, ustedes no tienen que jubilarse cuando toca las cuotas y la edad. Si quieren continuar trabajando y se sienten que todavía pueden aportar y que además tienen muchísimo que aportar, pues se pueden quedar trabajando. A veces las empresas o los que están más atrás le dicen, hey, usted ya no se va, pero claro, porque lo que quieren es la plaza. Pero digamos, una persona puede trabajar hasta el último momento en el que así lo desee. Tuve la oportunidad de trabajar con un señor de 90 años que sigue activo y él me decía, Lara, es que el trabajo es un don y es un derecho y es un deber y yo me siento tan pleno, me dice, el poder todavía servir
me dice que contesto correos, que doy clases, que veo gente nueva, que resuelvo cosas nuevas, y eso lo mantiene a uno mentalmente y físicamente pues activo y más saludable. Otros factores que van a condicionar, como ya lo habíamos dicho, es la disminución en la parte sensorial. Tener bajos estudios también pudiera ser un factor de riesgo, sin embargo, ¿y por qué esto? Porque en ocasiones se asocia que si yo tengo una baja escolaridad, no tengo acceso a un trabajo mejor remunerado, y lo que me permite comprar el dinero con los servicios a los cuales puedo acceder si yo tuviera ese dinero. Sin embargo, sabemos que hay personas que tienen muy baja escolaridad y más bien viven mejor que aquella persona que está en una casa súper lujosa, llena con toda la cuenta bancaria llena, y pocas relaciones con los demás. Evitar los edadismos también, a veces uno sin querer, por falta de conocimiento, por ignorancia, uno sigue perpetuando ciertos mitos, ciertas discriminaciones, ciertos prejuicios. Hay gente que me dice, hey, no, Lara, es que la gente ya viejilla se vuelve más refunfuñona, y no siempre es así. Eso es un prejuicio mío, y aquí es donde uno se tiene que dar cuenta de que eso es una limitación mía y es una barrera que yo estoy poniendo. Las mismas personas a veces decimos, no, es que ya se me olvidan tales cosas, como eso es normal. No, eso no es normal. Tener pérdida de la memoria en una persona adulta mayor no es normal, es un signo, y habría que ver por qué es que está comenzando a tener pérdida de la memoria, ¿verdad? Y también tener pocos servicios o accesos o espacios para poder recibir esta atención. Todo esto se va a relacionar con desesperanza, con miedo, con apatía, con aburrimiento, con falta de propósito. Y esta es una de las cosas que pesan más, la falta de propósito y sentido, porque uno a lo largo de la vida ha tenido o ha estado expuesto a ciertas circunstancias en donde uno siempre tiene que estar tomando decisiones. Y cuando uno llega a cierta edad, uno dice, pucha, es que me arrepiento de esto, o no me arrepiento de lo otro. Llegar a una edad donde uno diga, bueno, ya metí las patas y hice de todo, pero estoy conforme con lo que resultó. Aceptar todos esos errores que cometimos también es parte de tener un envejecimiento exitoso el día de mañana. Yo le digo que a veces la gente no le da el valor al error de lo que tiene, pero es que si uno no comete errores, no hay ninguna otra manera de aprender. Yo le digo, valore que cometió ese error, ya no lo va a volver a cometer. Hay más gente que persistimos y otra vez vuelvo a caer en el error, pero es que quizás no estaba poniendo atención, y lo único que tenemos que hacer es poner atención a este tipo de cosas. ¿Qué me va a aumentar esto? Y esto va siendo como una, ¿cómo se llama? Una cuestión en escalada. Primero comienzo a sentir emociones negativas. Esto se maneja teóricamente, no hay emociones negativas ni positivas, pero a veces la gente dice el enojo, la tristeza, porque causan malestar. Pero todas las emociones son necesarias. Es necesario expresar enojo cuando lo ocupo y lo siento. Es necesario experimentar miedo, pero todo en su sano, cuota, por así decirlo. Cuando ya estos sentimientos de malestar comienzan a aumentar, y como les dije, que uno no pudiera separar como la salud mental del resto de salud, nosotros adentro del cuerpo tenemos un eje que se llama hipotálamo, hipófisis, adrenal. ¿Qué quiere decir eso? Hay un estímulo afuera que nos está provocando una emoción. Comenzamos a segregar lo que son unas sustancias que cerquitas aquí se llaman neurotransmisores, que nos hacen sentir bien o no tan bien. Y cuando es adrenal, la sustancia se produce lejos del cerebro, por así decirlo, y son todas las hormonas. Y entonces no es casualidad que la gente que a veces está con mucho miedo, con mucho susto, porque experimentan soledad, no se les controla el azúcar de ninguna manera, y la presión arterial tampoco se maneja de ninguna manera. Entonces también uno comienza a sentir depresión, ansiedad, ideación suicida también, que son un tema que es tabú a esta edad.
Dios me libre de hablar de eso, ¿verdad? Pero es una realidad que a veces se solapa y a veces también es una opción y una alternativa. Nos decía un chileno que qué hace uno cuando una persona se quisiera quitar la vida. Bueno, buscar ayuda y demás, pero ¿qué pasa si la persona realmente tiene como ese tedio, como esa apatía, como ya lo pensó bien, ya no tiene otras opciones? Y nos decía, y a veces uno como profesional tiene que aceptar que a veces no se puede hacer nada y que al final la vida de cada uno es de cada quien y va a tomar la decisión por más buenas intenciones que quiera el resto de la gente. Entonces de ahí también eso es algo a lo que nos pudiéramos enfrentar. Trastornos de sueño, un mayor riesgo de la mortalidad, porque comenzamos a darnos cuenta que las personas que a veces viven solas, no se trataron esa tos porque pensaban que era normal y esa tos fue evolucionando en otras cosas y estaba sola con una discapacidad, con una disminución sensorial y me estaba tomando las pastillas que no eran y por accidente me equivoqué, entonces por eso es que aumenta la mortalidad. También cuando uno tiene pocas relaciones con las demás personas, hay una estructura en el cerebro que se llama hipocampo, y le pusieron así porque parece como un caballito de mar, y entonces en esa estructura es donde comienza como un relevo de los recuerdos y de las memorias, y entonces se comienza a lesionar esa parte, y muchos de los primeros signos neurológicos que uno ve es cuando las personas están perdiendo memoria, porque entonces esa parte de la estructura del cerebro ya no nos está funcionando igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno diagnostica un deterioro cognitivo leve, que es tener cierta alteración en la parte de memoria, atención, lenguaje, para planificar, para organizarnos y demás. Y uno, como tiene la idea falsa de que eso es normal cuando uno envejece, llegan las personas a hacer diagnósticos muy tardes y ya no hay muchas cosas que uno puede ofrecer. Entonces digamos que, ya les dije, nada de ese tipo de cosas tienen que cambiar. Una persona dentro del curso normal de su envejecimiento, les voy a decir cognitivamente qué es lo que pudiera pasar. Puede haber una disminución de la velocidad de procesamiento, ya quizás cuando Lara está hablando muy rápido, yo no voy siguiendo el hilo, entonces yo tengo que hablar un poquito más lento. Lo otro es, a veces hay ciertos recuerdos de memoria inmediata que se me van, pero también porque es una cuestión de atención, y yo le digo al familiar, ¿usted está seguro que lo que usted le está hablando a su mamá, a su papá, a su abuelo, es de interés para ellos? Porque en el momento en que sea aburrido para ellos, dejó de ponerle atención, y no quiere decir que tengan problemas de memoria, es que simplemente es un tema que no le interesa. Entonces ese tipo de cosas son las únicas que cambian. El resto de cosas no tienen por qué cambiar. Conozco personas de más de 100 años que están mejor que yo y aquí pueden venir a dar cátedra, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas no son normales. También hay un aumento de las enfermedades cardiovasculares, todo lo que le afecta al corazón. Un señor el otro día decía, es que fulanito no deja salir al esposo, es que es un machista. Entonces, cuando uno conoce el caso, resulta que el señor tenía, ¿cómo se llama?, trasplante de riñón, llevaba más de 35 años con diabetes, tenía una disminución de la parte visual, cuando se quedaba en la casa solo le daba mucho miedo, y como me dijo el señor, a veces cuando uno está muy enojado es esa depresión que está saliendo, ¿verdad? Y que uno no sabe expresarlo, y que también esto de enfoque de género, a los hombres no se les enseñó a decir, ocupo ayuda, tengo miedo, tengo susto de que algo me vaya a pasar, ¿cómo se va a ir a tal lugar? No era que era machista, es que se moría de miedo de quedarse en las tardes solo, porque después de eso, después del trasplante, le comienzan a dar un medicamento que se llama Tramal y en ocasiones produce alucinaciones. Entonces el señor, cuando tomaba la siesta en la tarde, de ahí vio como una bruja ahí acostada a la par, pero era una alucinación y era producto del medicamento. Ese señor quedó curado, pero él en las tardes no se cura, él no se queda solo. Entonces en ese momento
si uno le comienza a decir a esta persona, no, es producto del medicamento, o hay alguien que está atento, o hay alguien que lo va a visitar, entonces posiblemente pues estos sentimientos de ansiedad, de depresión, de sentirse solo aunque esté acompañado de gente, pues vayan disminuyendo. Y cuando uno tiene mucho miedo, el corazón es el que comienza a afectarse, y por eso es que se me sube la presión, y después si se me daña el corazón, definitivamente todo lo que es bueno para mi corazón es bueno para mi cerebro, y si mi corazón no está bien, porque imagínense que aquí viene el cerebro, y tiene que bombear sangre. Cuando yo tengo un evento cerebrovascular, tiene que hacer un esfuerzo enorme porque tiene que ir contra gravedad. Y a veces no estoy oxigenando bien, pero es precisamente porque mi corazón no está bien, porque tengo un susto, mucho miedo y demás, que si yo aprendiera a regularme, o si yo tuviera a alguien más que me ayude a regular, pues sería más fácil identificar. Y también hay un aumento de consumo de sustancias. Yo no sé cuánto tiempo para irlo haciendo más. Ya con esto ustedes me dicen cuánto tiempo. Ok. ¿Se acuerdan que les había dicho que había 4 grupos en los que uno pudiera como intervenir? Entonces, los que eran los más vulnerables eran los que experimentaban soledad, y los que estaban aislados. ¿Qué es aquí lo que hay que hacer? Pues hay unos objetivos de desarrollo sostenible que se fueron todos los países del mundo y propusieron 17 objetivos de desarrollo sostenible, que un solo profesional no va a poder dar abasto con todos. Pero, por ejemplo, hay uno que habla de ciudades amigables. Si en mi comunidad las aceras tienen rampas, si todas las aceras son iguales, si la municipalidad pone a disposición parques o grupos en donde yo no tengo que ir a pagar, en donde somos parte de una comunidad y nos conocemos todos, en donde la municipalidad identifique cuántos adultos mayores hay en este lugar, pues entonces es una comunidad más amigable, porque yo el día de mañana le voy a decir a la gente de, qué sé yo, de Levi's, en tal lugar vive tal señor, y hace tiempo no viene el control médico, tiene que ir a buscarlo, y entonces eso a veces viene como unos ciudadanos ocultos, que lo dice uno. Van a haber personas que ya no quieren ni casarse, ni tener hijos, ni nada, y además tener hijos no es garantía de que lo vayan a cuidar a uno, ¿verdad? Pero si una comunidad está bien organizada, como me dijo una señora, uy, ya me voy porque el vecino de ella se operó y hoy me toca a mí llevarle la cena, entonces uno dice, qué bonito. Entonces eso es una persona que quizás no es la municipalidad, ni ningún profesional, ni costaba nada de plata, sino que son esos ciudadanos ocultos que están vigilantes. Las personas que viven muy aisladas pero que no se sienten cerca, que no se sienten solas. Bueno, aquí será como aumentar más esas relaciones sociales en el momento en el que ellos lo quieran, pero no son los que van a requerir en este momento atención, pero sí, digamos, el día de mañana, qué sé yo, están aislados porque el camino está muy malo, porque entra el bus solamente en la mañana y sale en la noche. Entonces, digamos que buscar como soluciones en ese aspecto. La gente que se siente sola, sin estar socialmente aislada, estos son los que se van a presentar con mayor frecuencia. Son personas que a veces como que no tienen un rol establecido, o por lo menos no sienten un rol valioso que puedan estar desempeñando. Pero en estos casos, entonces, bueno, yo siempre le digo a la gente que no todo se resuelve en 4 paredes con un profesional, por ejemplo, en psicología, que uno lo que tiene que hacer es articular y fomentar alianzas y crear espacios donde pueda relacionarse con otra gente. Pero entonces, cuando comienzan a participar de grupos, o comienzan a hacer voluntariados, o comienzan a estar en otro grupo donde se dan cuenta que no solamente ellos experimentan eso, sino que hay como una universalización de lo que estoy sintiendo. Cuando yo salgo y comienzo a conversar y digo, pucha, yo pensé que yo era la única que me sentía de esa manera, y la verdad es que no, somos varias, y entre varias y varios nos podemos reunir y podemos hacer cosas. Aquí también es importante, hay ciertos espacios de mentoría. Ustedes han visto que, por ejemplo, los que tienen altos cargos
en los bancos, en los países, son personas mayores de 60 años, ¿verdad? Porque cuando uno va envejeciendo no todos son pérdidas, sino también que hay ganancias. Aquí hay unos tipos de inteligencia, una se llama cristalizada, y aquí las personas se vuelven súper ágiles. Lo que una persona joven iniciando a trabajar le cuesta mucho para identificar, para hacer, para planear, para organizar, una persona que lleva muchos años de experiencia tiene la habilidad de poner todo en orden fácilmente, y que tengan esa experiencia y se lo puedan transmitir a las generaciones más jóvenes y decirles, no pierda el tiempo haciendo esto, hágalo por aquí, hágalo por allá, pues también eso es bueno. Y bueno, estos, los que no experimentan ni ansiedad ni aislamiento, pues también nada más estar pendientes y vigilantes. Cuando yo comienzo a sentirme mal, qué raro, porque yo me estoy sintiendo mal, y a veces la gente dice, no, es que, no sé, de vez en cuando me siento mal, y yo le digo a la gente que a veces sentirse de una u otra manera no viene de la nada, hay que estar atento a qué es lo que está pasando en el ambiente que me está generando esa tristeza. Y por ejemplo, cada emoción tiene una función, y tristeza significa no puedo con esto actualmente y ocupo buscar ayuda de alguien más para poder resolverlo. Entonces digamos que tristeza en este caso habría que ponerle atención. Y parte de las acciones que uno puede hacer pues es sensibilizar e informar, que es algo de lo que estamos haciendo ahora, prevenir dando información, que la gente lo conozca, que otras personas hablen acerca de esto, fomentar la participación social, enseñarle a la gente, digamos, esta parte de alfabetización digital, cómo se usan ciertas aplicaciones, cómo llamar un Uber, cómo pedir comida, no sé, cómo mandar un paquete, abordar la parte de psicoeducación, ya sea individual o grupal, brindar acompañamiento. En ocasiones cuando la persona está muy en crisis también dar como primeros auxilios psicológicos que se llaman, facilitar el hecho, no lo vamos a hacer nosotros solos, sino que vamos a ser muchos actores los que van a estar aquí, y mejorar también habilidades sociales, el entrenamiento de habilidades sociales, compartir con otras personas de otras generaciones, pues también va a ser importante. Y bueno, esto es más que todo, lo habíamos conversado, pero aquí yo quiero que vean que tanto la persona como los grupos de atención primaria, las comunidades, las municipalidades y los profesionales, todos somos actores. Y aquí, hoy, ustedes van a salir y también pueden ser actores y pueden participar y pueden contribuir para que alguien experimente o sienta un poquito menos de soledad, o que ustedes mismos digan o se animen, uy, me estoy sintiendo así, alguien más, no sé, hagamos un grupo, hagamos algo. Pero a veces las cosas no vienen a tocarle la puerta a uno, sino que uno también tiene que buscar de qué manera pues uno genera ese cambio. Entonces, eso sería. Si tienen alguna pregunta, pues ahí estoy a disposición. Y me disculpo si tardé más tiempo. Le agradecemos mucho a Lara por esta presentación. Quisiera recapitular un poquito el hecho de que invitarles a todos y todas, no ignorar estos signos, no ignorar pérdidas auditivas, no ignorar pérdidas visuales, no creer que por el hecho de que estamos o creemos que es normal, como mencionaba Lara, lo vamos a dejar pasar. Y otro punto que me parece importante recapitular es no ignorar el hecho de que tenemos que ser interdisciplinarios e intergeneracionales. ¿Por qué? Porque yo sea joven no quiere decir que no pueda aprender de un adulto mayor o una adulta, y porque ustedes ya estén en una cierta longevidad no puedan aprender de nosotros los jóvenes. Entonces me gustaría agradecerle a Lara y agradecerles a ustedes por su atención. Entonces seguidamente vamos con el licenciado Denis. Él nos va a dar otra perspectiva un poquito diferente desde la abogacía. Entonces le paso el micrófono por acá. Primera vez que uso uno. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Denis Solano. En efecto, como
ya saben, bueno, participo en varios espacios de medios de comunicación, tanto en Canal 13 como en Canal 8. Pero la parte que más me gusta es la academia. Soy profesor universitario, soy abogado, de eso es lo que vivo. Y este tipo de escenarios son los que me encantan. Poder conocer nueva gente y poder nutrirme, que ustedes más bien me enseñen a mí de lo que yo debería saber y perfilar en aras a una buena construcción de charla. Para eso diseñé unas pequeñas figurinas, las cuales les prometo que mi presentación no sale de los 20 minutos, en donde vamos a desarrollar un abordaje de cuáles son los derechos y cuáles son los deberes como persona adulta mayor, porque hay una serie de mitos y hay una serie de verdades, como ya lo decía Alex, Estefan. El adulto mayor no es como ese mueble viejo, ese chunche viejo, porque así es como a veces nos sentimos, ¿cierto? Y entonces llega un joven y lo desplaza, lo humilla, el chofer del bus le grita, lo ofende. ¿Y por qué usted no me está pagando si de Cartago a San José no cubren los 17 kilómetros? Casualidades, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea verdad. Para nada, no estoy diciendo que sea verdad. Hay que pagar la diferencia, es que usted me está estorbando, este es el campo, vea, ahora usted se retrocedió un paso porque el adulto mayor se iba a caer y ahora me cobran doble, paguen. No, eso no es así. Entonces, son una serie de mitos y realidades que vamos a ver a lo largo de este escenario. Ok. ¿Qué es lo más importante que quiero que se les quede hoy? No importa las leyes, porque ni yo me lo sé siendo abogado, qué ley dice que no, eso, para nada. Son mensajes esenciales de qué organizaciones le ayudan a las personas adultas mayores, cuáles son mis derechos y obligaciones y qué se expone un familiar, un amigo, un vecino que tenga al cuidado un adulto mayor o en nuestro escenario y qué debo tener en cuenta, cuáles son esos consejos, qué es lo que usted vive al día a día. Dígame eso. Empecemos por soledad. Ya cuando hablamos de soledad, a mí lo primero que se me vino a la mente es la gente que comienza a abandonar. Los hijos o hijas, hermanos, tíos o sobrinos desinteresados. Entonces yo dije, bueno, vayámonos al concepto de que casos de la vida real, estilo de la Rosa de Guadalupe. Cuando abuelo es multimillonario y entonces tiene las cuentas llenas, y cuando es el abuelo proveedor, el que paga la universidad, paga todo, es el gran abuelo. Entonces todos los nietos, ay abuelita, aquí estoy, mira, venía en la película hoy conmigo, ¿cierto? Pero cuando abuelo no tiene nada, ni el mueble viejo, ahí lo tienen botado. Caso hipotético, la Rosa de Guadalupe. Y entonces, pongámosle caso hipotético, la Rosa de Guadalupe llega en el funeral del hombre, del abuelo, y ahora sí todos interesados. ¿Por qué? Hay que ver qué colección de monedas tiene abuelo, y la colección de monedas puede valer el triple. Ahora sí. Entonces, abandonar es dejar casi que botado, despojado a ello, tratarlo como un objeto. Lo más importante que yo quiero es que ustedes sientan que las personas adultas mayores, al igual que los jóvenes, estos muchachones, tienen derechos y nadie me los puede cercenar a ser escuchados. Si usted le dice a su hijo o a su hija, hoy no quiero ir al centro de Urbo, ¿por qué? Porque la viejilla que está a la par mía me robó el 7 de corazones. Es una viejilla sin vergüenza. Hay que respetar la voluntad del adulto mayor. Esa es la parte primordial. ¿Por qué? Porque hay hijos que dicen, no abuelo, es que usted no manda. Aquí el que manda soy yo y usted me tiene que comenzar a hacer caso. Pasa, ¿verdad? Y yo soy el que pago. Y comienza el conflicto con el abuelo, con la abuela. Entonces, abandonar es dejar botado, dejar desapegarse, dejar o cercenar a la persona y además olvidarlo. Pero en Costa Rica hay una serie de recursos que eso datan desde 1999, yo tenía un año de nacido. Estoy más viejo, yo sé que me veo más viejo, yo sé. El Botox me hace bueno. Las cámaras, el ángulo lo hace bueno. ¿Qué es la ley del adulto mayor?
es nuestra base, nuestro tronco. Si quieres lo pasamos. Que nos comienza a hablar de una serie de cosas. Ay, yo sabía que sí, ¿verdad? Alguna. Probablemente cuando esta película nació o salió, yo no había existido, ¿cierto? Pero ya algunos de ustedes fueron algunos de Cartago. No, bueno, conoce el cine Apolo. Era un cine muy famoso en Cartago. Era en aquel momento el cine. Eso era Cinépolis. El cine de cassette. Era lo mejor de lo mejor. No sé cuál era en San José, no me acuerdo la verdad. ¿Cuál? Variedades. Y también el Magali, ¿no? Ajá. Además, yo me acuerdo ver Harry Potter en el Magali. Y eso fue, 2004. 2004. No llegamos 2 años. Con mi hermanilla ahí. Y uno entra al cine Magali y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está el HD? ¿Dónde están los 3D? No. Uy. Entonces, parte de lo que quiero decirles es 3 puntos esenciales. Hay hijos, hay hijas, hay hermanos, hay sobrinos. Y es la triste realidad que vivimos. Que dicen, usted me arruina mi felicidad. ¿Por qué? Porque tengo que hacerme responsable de usted. Y porque si no estuviera usted, no estaría en la playa, no estaría jugando fútbol, no estaría echándome las birritas en el bar. ¿Cierto? Entonces, hay muchos hijos que son así. Mito. Porque la verdad sería, y es donde les hago el primer llamado a todas las personas que tengan el cuidado de una persona adulta mayor. Si usted quiere ir al bar, ¿cuál es el problema de ir a un bar que pueda compartir con su persona adulta mayor? Hay unas piezotas, como la de Gerardo de los Ixos, que yo le digo, violencia, maldita violencia. No bailo nada, así como la gatita. Pero son buenas, ¿verdad? Y si usted quiere ir al bar, pero con que el hombre le guste, Bad Bunny y esas cosas que no son de Dios. Entonces, comparta, y es una obligación suya también, porque el abuelito, la abuelita, el adulto mayor que está a nuestro cargo, no puede quedar solo. Por una simple razón, no es que estamos siempre bajo una constante supervisión y control. ¿Qué pasa si el piso estaba resbaloso? ¿Qué pasa si eventualmente la persona entró en un estado de inconsciencia? Me tocó hace 3 días atender el caso de algo que pasó en Cartago, que mataron a un asiático. Resulta que la policía vio en el huequito, pero no vieron nada, pero nunca se fijaron abajo. Si el policía de la noche se hubiera fijado abajo, tal vez la persona estuviera muy bien. Ya sabes cuál es el caso, ¿verdad? ¿Te gusta el chisme? Me encanta, te encanta. Para eso me pagan, yo siempre he dicho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que quitar una serie de tabúes. Si ustedes me preguntan, y una serie de consejos que voy con el primero, yo cuando llegue a ser adulto mayor, lo último que hago es disponer bienes. Si ya tengo hijos o hijas, el último que se quede conmigo hasta que yo esté boqueando, le reparto las cosas. Amor, aún no está teniendo nada asegurado. Si usted se queda ahí, le garantizo una firma, si no, no. ¿Por qué? Porque cuando dejamos de ser la gallinita de los huevos de oro, ahí es donde se nos desapega. Es muy feo, pero es la realidad, ¿verdad? Hay muchos hijos interesadillos, vivillos. ¿Por qué? Hay muchos hijos que llegan y dicen, vení, abuelito, firmame el traspaso, pero vos te quedás como usufructuario, el nuevo propietario, etcétera, y así nos saltamos el sucesorio. Está bien, pero cuénteme, déjenme asesorarme. Porque resulta de que a mí me ha tocado muchos adultos mayores que han hecho ya el traspaso, quedan como usufructuarios, y el día de mañana dicen, veas que yo quiero vender esta casa porque me acuerda a mi expareja sentimental, abuelito, abuelito. Pero como se lo pasaron al nombre de un hijo, el hijo dice, no. ¿Y qué se puede hacer? Nada. Entonces, yo lo que les recomiendo a ustedes es, dejen un testamento en las condiciones que van a estar. El testamento puede cambiarse cuantas veces quieran. Y si hay una persona que los apoyó y los acompañó, se la ganó. Y si no, chao. Ya muerto uno, ya no se va a dar cuenta si quedó un pleito o no. Esa es la pura verdad. Sí.
¿Cuáles son los órganos competentes? Y esta es la parte jurídica. Existen varios órganos competentes. La soledad se conlleva, inclusive es un acto de violencia. ¿Por qué? Porque dejarte solo, sin comida, sin alimentación, y llegas y me gritas, me ofendes, me humillas, hay 3 tipos de violencia. Bueno, 4 tipos. Ya me van a hacer pequeños. Violencia psicológica, violencia sexual, violencia patrimonial y la más importante, la física. La física. ¿Okay? Estamos frente a esos 4 escenarios. Y si nosotros, cualquiera de ustedes, están expuestos, ¿cuál va a ser el órgano competente que vamos a iniciar? Antes de que me preguntes qué es UED, ya me adelanto. Juzgado de violencia doméstica. UED. Entonces, el juzgado de violencia doméstica, si observa que una persona está frente a un cuadro de violencia o ciclos constantes, lo primero que va a hacer es tomarle la denuncia a la persona adulta mayor, atenderlo y además decirle: cuénteme, porque usted está solo, cuénteme qué pasa aquí, llámeme a trabajo social, llámeme a las institutos de la caja a ver si tiene un padecimiento. Y comienza el meollo. ¿Por qué su hijo es un gerente de una transnacional y no le paga una ampliación? ¿Por qué su hijo reporta 600.000 colones? Papi, ¿qué dijiste? Le pasó una vez a mi papá. Mi papá antes le daba una platita directamente a mi abuelo. Y entonces el hombre era muy feliz, ¿verdad? Se le daba 150.000 colones, para ser exactos. ¿Dónde se comenzó el problema? Que esos 150.000 colones eran que comprara comestibles, comprara insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema nace cuando le hace: yo no le voy a dar ya más 250.000, porque la última vez que se los di, se lo gastó en una manguera de 50 metros cuadrados. Entonces gastó 150.000 y tenía una manguera que llegaba de aquí hasta la basílica. Nadie entendía qué hacer con esa manguera. Y entonces ahí se dispuso y se le dijo a una tía, una hermana de él: administrele para que usted le compre en lugar de mangueras atunes, arroz y frijol, ¿verdad? Para que eventualmente, porque una manguera no puede hacer mucho. Eso no es un acto de agresión. Pero mi abuelito se fue muy sagaz y tenía cita donde el doctor en el EVAIS al día siguiente. Es que don Belisario me tiene en abandono. ¿Por qué don Belisario? Mi papá se llama Belisario y mi abuelito se llama Belisario. ¿Por qué don Belisario? Cuénteme. Ya no me dan plata. Claro, llegó trabajo social, llegó la caja, llegó todo el mundo y tuvimos que enseñar la manguera de los 50 metros que ya no podían disponerse, ¿verdad? Entonces, es evidente de que hay formas en las cuales la persona adulta mayor puede protegerse. Pues, con la PAM, señorita, la juventud. ¿Y funcionan de verdad? ¿O solo en casos extremos? Sí, sí funciona. Porque no creo que estas instituciones estén como pendientes. Solo si se denuncia. Y a veces un adulto mayor no tiene la capacidad de salir de la casa. Ok, estoy siendo grabado, ¿verdad? Sí, necesita. Solo esta funciona, la demás no sirve para nada. Ya, nadie lo graba. Es cierto, yo lo sé. ¿Ok? Y ya voy. ¿Por qué te explico que esta funciona? Porque si eventualmente vos contrataste, por ejemplo, a María, que es la que cuida a la persona adulta mayor, o el hermano está comenzando a agredir, etcétera, etcétera, con de forma inmediata el juez va a emitir una orden y sacan a la persona del lugar como medida de protección. El CONAPAN hace un proceso de investigación que dura 5 o 6 meses y entonces determinará si eventualmente hay sanciones administrativas. Y ahí es donde yo te digo, para 6 meses de aguantarme los golpes, ya no, ya ¿para qué? Ya me arreglé 5.000 veces. Entonces, igual pasa con la fiscalía. En la fiscalía, más o menos lo que dice es: soy el ente encargado de los delitos. Pero ¿qué es lo complicado con la fiscalía? Que yo llego, pongo la denuncia y el hijo, hija, sobrino, hermano, nieto llega y como sabe que el proceso es muy largo: papi, pero si usted no me ama,
papi, pero es que ¿cómo me vas a tener denunciado penalmente? Me puedes llevar a la cárcel, papi. Claro, la pobre persona adulta mayor dice, es mi hijo, ya empezamos, ¿verdad? En el conflicto de lealtades, y entonces ya nos tenemos manipulado, y un lado de los hermanos dice, sí, hágalo, la verdad es que es bien cabrón, y el otro, no, papi, tenemos un problema, papi, tranquilo. Entonces esos procesos en fiscalía por lo general terminan en nada. ¿Por qué? Porque la persona adulta mayor llega a tal estrés que dice, yo no voy a hacer nada, que cada quien haga lo que quiera, y si ya me dio el golpe, ya me agredió, ya me gritó, haga lo que quiera. ¿Qué? No es lo correcto. Y hay un cuarto por aquí, que es el juzgado de familia. ¿Cuándo interviene el juzgado de familia? Hay un tema que se le conoce como la salvaguarda. Cuando una persona adulta mayor o cualquier persona ostente un grado de discapacidad, se le nombra una tercera persona, un garante. Puede ser familiar o no. Y aquí hay una serie de conflictos, porque una de las hermanas quiere ser la garante, la otra no, porque son las que se administran la pensión citada. Ayer el pleito estaba buenísimo, 2 millones de pensión, hasta yo ya me iba a meter de garante, yo soy el nieto suyo, solo que usted no lo sabe. Claro, lo que sucede en este tipo de escenarios es un conflicto por administrar bienes. Lo que la gente no sabe es que al igual tienen que rendirle un informe al abogado y un informe al juez. Y ahí es donde comienzan los otros problemas. ¿Por qué? Porque no se rinden los informes, entonces toda la familia termina denunciada en diferentes instancias. Ok. Ya lo decía la doctora. Lara. Lara. El adulto mayor es más funcional que un poco de muchachos que no estamos haciendo nada. La pura verdad, nos dedicamos a jugar videojuegos. ¿Cierto? Un ejemplo en Estados Unidos, llega y la persona adulta mayor es quien cobra, quien empaca, quien le lleva hasta el carro. ¿Cierto? Para mí, yo siempre he dicho, yo trabajo hasta el último día que me muera. ¿Por qué? Porque soy tan hiperactivo que estuve 5 minutos sentado ahí y ya necesitaba caminar. Y no lo lograría. Pasa. Entonces, los derechos de los adultos mayores nacen de la Convención Interamericana de Derechos de la Persona Adulta Mayor, que de ahí conlleva en el año 99 a lo que es la ley del adulto mayor. Y hasta el año 2020, como todo este país tiene que pasar muchas cosas y dure tanto, se penaliza el abandono de la persona adulta mayor. No digamos que a los diputados se les fue en el 99 y lo metieron hasta el 2020, no digamos eso. Es sobre gracia al Señor. Y también tenemos la ley de promoción de autonomía de las personas con discapacidad. ¿Por qué traigo a colación la ley de autonomía de las personas con discapacidad? Porque es muy habitual que la persona adulta mayor vaya perdiendo grados cognitivos y volitivos. Ojo, con que yo vaya perdiendo grados cognitivos y volitivos, eso no quiere decir que me tengan que respetar a mí la voluntad. Ejemplo, si vos tenés un carrito, una casa, quiero vendérsela a ¿cuál es este nombre? Don Enrique. Quiero vendérsela a Don Enrique. ¿Por cuánto? Por 5 millones. Papi, pero es que la casa cuesta 130. ¿Por qué se la vas a vender a Don Enrique por 5 millones? Yo quiero. Punto. Y vos puedes tener un grado de discapacidad con un tipo de ley. Se tiene que respetar tu voluntad. Porque si supongamos el caso hipotético, Don Enrique y ustedes fueron grandes amigos de larga edad, y es como forma de agradecimiento, págueme 5 millones para pagar el abogado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hijos, relaciones de pareja o inclusive sobrinos que se quieren abusar de los adultos mayores. Ok, los números hablan. Bueno, ¿por qué los números hablan? Porque, dime, claro. Como vale más lo que dice una persona adulta mayor con una situación de capacidad mental para vender algo. Sí, si tiene las condiciones volitivas y cognitivas, en ese momento se le tiene que respetar. Pero como si tiene una discapacidad de
La discapacidad no implica que no sea una persona. Entonces tiene las mismas condiciones que uno. Sí, que importa, porque hay demencias parciales. Y entonces, por momento, yo entiendo como demencia parcial de que la persona comienza a delirar, etcétera, etcétera. Me sucede en un proceso. Entonces, pongámosle Doña Marta. Una vez llego con Doña Marta. Doña Marta me explica que ella tiene 5 o 6 cuentas, multimillonaria, casi me invita a ser mi novia. Y entonces, con Doña Marta comienzo a hablar, listo. Dejo el día y como a los 15 días vuelvo. Y Doña Marta me hablaba improperios, o sea, como cosas. Y yo, ok, ¿qué hago? ¿Qué está pasando aquí? Me quedo con lo que ella, en su conocimiento y voluntad, entendió la primera entrevista. Ok. Siempre. Los momentos de lucidez. Aunque la persona, si ya vos me decís que es un grado muy avanzado, la persona de discapacidad, y ya del todo no se le entiende, ahí sí ya no podemos hacer nada. Pero hay enfermedades mentales que son progresivas. Por lo general, la mayoría de enfermedades de discapacidad, yo eso no soy doctor, pero siempre son progresivas, siempre dan signos, eran lo que ustedes ven. Es que, bueno, habría que profundizar muchos términos en detalle, no es el momento, pero digamos, en aquella época, siendo yo ya una adulta ahorita, pero en aquella época mi abuelita era una joven, ¿verdad? Una muchacha, ¿verdad? Y mi abuelita veía, por ejemplo, un rosario, me dio 1.000 pesos, no, me dio 100 pesos para irle, hagamos en cuenta que mi abuelita soy yo, y le doy a mi hijo 100 pesos para que me fuera a comprar un rosario. Que ella asegura que con 100 pesos compraba un rosario hoy. Entonces, el adulto mayor, que más adulto mayor que mi persona, creo yo, tiene una imagen, o sea, no tiene una, ¿cómo explicar? No tiene una idea clara de lo cómo aumenta, digamos, las cosas. Entonces, en aquel entonces, la finca le costó tanto. Claro, y así claro. ella va a creer siempre que es como mi abuela, que con un rosario lo compraba con 100 pesos. Entonces, la finca la está vendiendo con la idea de antes. Y eso es válido. Claro, a ver, no, vamos a ver, hay que adecuarse a las condiciones actuales. Hay que llegar y decirle, mira, tita, es que el rosarito que vos comprabas a 100 pesos ahora cuesta 950. No, es que no me parece, no sé qué, vos te estás dando la plata, no. Tita, a ver, yo le voy a explicar a usted. Es que hace 20 años, don Enrique era el que vendía los rosarios, pero ahora está, a ver, Fabián, pero Fabián tiene un estilo de vida alto, ¿ah? Entonces Fabián vende más caro. O más bien, los costos. Hace 20 años el rosarito que vos comprabas era plástico y con una jaladita y se rompía la novena, la misericordia, etc. Pero ahora el que vende Fabián, tita, ese es de metal. Entonces hay que ir explicándole al adulto mayor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y ahí es donde comienzan los actos de agresión. Llega, el mismo caso del rosario, me dan los 100 pesos, y me ha pasado inclusive a mi abuelo. A veces me decía gorrión, porque me decía que yo la golpeaba, porque yo más bien terminaba poniendo plata, pero bueno. Y entonces llega y me da como 1.000 pesos para unas picaditas. Bueno, como no, en aquel momento como 500 pesos para unas picaditas, no alcanzaba. Es que vos te fuiste y te comiste la plata, sos un gorrión. Ah, sí. No, hombre, en helados, estaba buenísima, hasta el chile invité. Y entonces, ¿dónde se da el acto de agresión y donde la mayor parte de gente está ahí? No, hombre, tita, es que usted está loca, ¿cómo va a pretender de que? Y comienzan a alzar la voz, comienzan a ofenderlos. Es que con 100 pesos ni siquiera me subo al bus de San Rafael. Es muy diferente llegar y decirle, mira, tita, qué pena, es que el rosarito, vea qué bonito, este era de Don Bosco. Más bien, yo aquí estoy vendiéndole el del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde hay que tener la línea muy delgada, muy delgada. Ok, los abandonos en los hospitales. Ok, hay un incremento total. ¿Por qué pasa esto? Okay, muy bonito. Guanacaste, esas zonas de Liberia, Herradura, El Coco. En Semana Santa, sí. Así, en Punta Arenas, en Limón. Vaya al hospital metropolitano, vaya al hospital San Juan de Dios, vaya al hospital. ¿Qué es lo que puede suceder acá?
Y ahora yo doy la solución. Yo, persona adulta mayor, le puedo decir, vea, es que, dice, Fabiancito se venía todos los días, pero es que ahora anda con sus amigos, ahí puedo estar frente a un abandono. Porque la persona ahorita ocupa de mi asistencia. Y ya les voy a explicar más adelante eso, para no extender mucho. Ok, en Costa Rica creamos leyes de leyes y parte de salud. Parte de las leyes que creamos está la ley de penalización del abandono de las personas adultas mayores. Es tan amplia que es solo este párrafo. Así que tan fuerte. El abandono de las personas adultas mayores es el artículo 142 bis. Más o menos lo que dice es que puede conllevar de 6 meses a 3 años de prisión. Si yo comienzo a dejar tirado, desinteresado, inclusive agarro la platita para ir a comprarme los huevos, agarro la platita para irme de fiesta, y entonces ven al hijo en Nueva York, y uno aquí, ay, hijo de pucha, solo arroz y frijoles me dan a mí. Entonces, eventualmente podemos estar frente a una condición de abandono. Y el abandono puede ser de varias formas, de forma mental, de forma social. Hay que saber abordar, ya la licenciada ya lo explicó. Ya, a veces uno puede sentir la soledad y entonces la persona hay que ver cada caso en particular. ¿Por qué? Porque puede sentirse el tema de la pastilla, de que comienza a alucinar. Pero puede ser en verdad que estamos frente a una condición de abandono. Esto puede ser mucho más grave si la persona comienza ya a un decremento peor de la salud. Comienza en estado de desnutrición y entonces llega a la cajita de Levi's y el pobre adulto mayor no come carne, no come pollo, no come pescado, no come cerdo, y son esenciales. Inclusive uno desde joven es que se la juega y dice, a veces no va a comer porque tengo que trabajar. Pero ya en etapas muy avanzadas, los mínimos requerimientos son 3. Además, les doy un tip de secreto. La persona, ¿a partir de qué momento hay que ir a un pediatra? Yo sé que era 65, ¿verdad? Ajá. O cuando tienen 50. alguna discapacidad. 50. Yo veo como 50. 50. Ok. A partir de los 22 años. Al pediatra. Pediatra. Se lo digo yo porque yo voy al pediatra. ¿Por qué? Porque de ese momento ya el cuerpo deja de producir las hormonas, como el colágeno, como las sistemas que lo mantienen usted joven, y eventualmente ya usted comienza con los problemas. Dicho y hecho. Nunca me había tenido que operar. 24 años, un menisco quebrado. Dicho y hecho. Nunca me había tenido que ver el estómago. Ahora yo como algo con lácteos. Listo, pucha. Me comienzo una grura. Claro. Solo que no lo notamos. ¿Por qué? Porque pasa de que la mayoría de estos muchachos dicen, no, es que yo tengo 25, yo aguanto la fiesta hasta donde haya lugar. Claro, pero el cuerpo tarde o temprano va a tener una represalia, ¿cierto? Posición de garante, ¿qué es eso? Y más o menos no es algo muy jurídico, si no, no vean tanto la filmina, se los explico de esta forma. Aquella persona que tiene la responsabilidad de tutelar por parte de la persona adulta mayor. Eso es. Por ejemplo, si vos tenés un hijo, una hija, si tenés un sobrino, una sobrina, y son tu red central, que siempre te han visto, ellos tienen una posición de garantes. Es decir, ellos tienen que resguardar de que vos estés bien. Punto. Y frente a este caso se adquiere gracias a la responsabilidad que nos brinda tanto la ley como lo que se ha analizado de por ser nexos familiares o de afinidad. Ayer me preguntaban un caso muy interesante. Resulta que un extranjero adulto mayor llegó a Costa Rica y ahí comenzó a padecer una discapacidad. Y dijo, es que yo no soy, yo no soy familiar, yo soy amigo. Y yo, amigo sentimental, ¿amigo de qué sentido? Bueno, amigo sentimental. Ok, ya usted adquiere una posición de garante. Es su responsabilidad lo que usted le va a pasar a fulanito de tal y tal y tal. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Pero yo tengo una duda. Yo entiendo que el garante, bueno, por un caso que supe, es de una señora que ya está perdiendo su memoria. Y bueno, hay un pleito entre hermanos. Y como dicen, uno recoge la pensión, y entonces hay un pleito, van a la corte, entonces a la hija le dan que es garante. Y ella tiene que darle a la corte todos los meses las facturas de todo el dinero, ¿ya? Que se gastó en la mamá, para que a ella le vuelvan a girar, el otro mes, bueno, y ahí va. Pero a lo que le estoy entendiendo a usted, garantes seríamos todos los que tenemos, digamos, yo con mi madre. Buenísimo. Buenísima la pregunta. Esa es mi duda. A ese punto quería llegar. Garantes somos todos. Salvaguardas, que es diferente, porque salvaguarda es cuando un juez me designa a mí oficialmente el que pueda administrar los bienes y cuentas. Pero garantes somos todos si tenemos la tutela de una persona adulta mayor o un menor de edad. Ejemplo, más fácil. Si hay un chiquito y yo soy el papá, veo que la olla está encendida haciendo un atole. El chiquito comienza a nada más mover el sartén y yo me quedo así, ahí papito, y veo que el Real Madrid va ganando. Va bien, la mejenga. Y en eso pasan el Deportivo Saprissa y el Cartaginés. No, suave, es que ya ahora está mejor. Y el chiquito le cae la olla. Yo tenía la posición de garantía de decir, suave, Saprissa, Real Madrid, espérense, quito la ollita, dame mejorcito, aquí no se puede. Igual pasa con los adultos mayores. Si uno, siendo joven, a veces hace cosas sin responsabilidades, un adulto mayor no lo va a hacer. Y es válido equivocarse, hacer charangas, es válido. Si no afecta a nadie más, es válido. Ya me estoy sobrepasando. ¿Y un garante es por ley o cuál es por ley el otro? La salvaguarda. ¿Lo puede exigir un adulto mayor que se le dé entonces que sea de salvaguarda? Sí. Si no tiene nadie que lo cuide. Si no tiene nadie que lo puede escribir. Ok. El tabú o los mitos. Centros de destino de ancianos. Ahí es donde la mayor parte de las adultos mayores me siento solo, qué feo. Bueno, es un arma a doble filo, ¿verdad? Porque a veces hay unos centros de destino de ancianos que yo he comido una olla de flores. Ahí entre ríos, quieren que bueno. Pero no todos lados. No todos lados. Pero a veces me voy, ¿verdad? La diferencia es que el centro de destino de ancianos tienes que pagar $1 millón. ¿Tenía buen consomé? Es una pregunta que usted dice eso. Un adulto Casi mayor. no se escucha. Un adulto mayor, cuando la familia, los hijos inventan que ya no puede estar en la casa porque la señora es muy tiene muchos problemas, lo cogen y se lo llevan a un hogar de ancianos privado, que no le dicen a la persona, no le preguntan si ella quiere estar ahí. Simplemente no. En el Carlos Mario yo así mando. Yo estoy hablando de uno privado. Cuando la persona se da cuenta, la cogen, le llevan la ropa y le dicen que se va a quedar aquí. Esa persona puede hacer algo, o alguien fuera de la familia puede denunciar eso. Sí, claro, vamos a ver. Es importantísimo. Si la persona adulta mayor dice, no, yo me quiero quedar en mi casita, pero yo no tengo los recursos económicos, eventualmente es muy simple. La persona adulta mayor puede ponerle la pensión a sus hijos y se lo tienen que llevar a su casita, porque la voluntad de la persona adulta mayor se respeta. Y en ese rubro de pensión, la persona adulta mayor tiene que contemplar cuánto cuesta una persona que lo acompaña. Hay un deterioro colectivo. Si hay deterioro colectivo, ahí lo mando. Pero ahí eventualmente si requiere aspectos técnicos, ahí tenemos que pasarlo puede ser por enfermeros, por médicos, y entonces el juez puede demostrar, no, tiene razón. Y Denis es abogado, trabaja de 7 a 8 de la noche, ¿en qué momento va a atender las necesidades? Entonces, ahí, en ese caso no. Yo tengo la duda porque son historias de horror de vecinos. Antes decían que una persona después de cierta edad no puede dormir solo en la casa, ¿ya?
Digamos, entonces, ay no, esa persona ya tiene 70 años y Dios libre la ley se dé cuenta, ¿por qué no? Pero hace como 2 años a mí me dijeron que la ley había cambiado y que CONAPAN dice que si yo le pregunto a una persona, que es 4 preguntas y te las contesta bien, ¿cómo se llama? ¿Qué es eso? Tiene derecho a autonomía. Y si la persona viene y dice, no, yo no quiero vivir con ninguno de mis hijos, yo tengo mi casa y quiero vivir en mi casa, que tiene derecho a eso. Eso es así. Es muy fácil. En ningún lado de ninguna ley dice que a partir de cierto momento usted tiene que pasar a vivir con otra persona. Ajá. Salvo que exista una palabrilla que escuché a la licenciada, factor de riesgo. Ajá. ¿Y cuándo hay un factor de riesgo? Que yo ya tenga una taticardia y ya no sepa dominar el agua caliente. Okay. Entonces es muy propenso a que con esa taticardia yo me vaya a mojar el pie y a quemar. Que yo me esté bañando y me descompense y me vaya para atrás. Pero si tiene 92 años, todavía sabe cómo se llama, es su casa propia y dice, no quiero vivir con ninguna de mis hijas, yo quiero vivir aquí sola. Se respeta. Y hay un montón de gente alrededor que dicen, Dios libre se den cuenta. Y esta que está pensionada es la que tiene que cuidarla, tiene que estar ahí porque en la oficina de la mujer dice, y todo uno se queda así. Si el CONAPAN o cualquier ente corrobora que tiene una condición de independencia y autonomía propia, no hay nada que hacer. Porque hay gente de 95 años o 90 que corre mejor que uno y se mantiene mejor que uno. Entonces, ahí el sistema dice, bueno, no hay factor de riesgo. Diferente fuera que ya haya algún patrón, Sí, que tenga una capacidad, un padecimiento de azúcar, entonces un pico de azúcar, se come un chocolate, el hombre solo, ahí sí ya tenemos factores de riesgo. ¿Cuándo ingresa trabajo social? Ok, cuando sea necesario determinar alguna incidencia de riesgo o poca red de apoyo social, poca red de apoyo familiar. Porque si usted va al Seguro Social y lleva un pariente y en ese momento la señora dice, no, es que mis hijos salen tal cosa, ahora todos quedan en el EDU, ¿verdad? Ajá. Y ellos hacen reportes, pero pues ellos me explican a mí, no, pero nosotros conocemos la problemática del adulto mayor, valoramos y todo eso. Todo eso antes de llegar ahí a la corte donde haya que poner ya la salvaguarda, ¿verdad? Que ya eso sería otro... Ok, trabajo, buenísima también la pregunta. Por lo general, la mayoría de médicos tratantes ya prefieren, cuando hay una persona adulta mayor, remitir a trabajo social para determinar si existe un abuso, si existe abuso económico en ese sentido, abuso inclusive hasta sexual, porque hay cuidadores que se sobrepasan, algún tipo de incidencia de abuso, no del adulto mayor, no del cuidador, sino del adulto mayor de la persona. Porque, les pongo un ejemplo, resulta que doña Marta se entera que María, quien es que la cuida, le robó las huellas. Y entonces la hija no le cree. Y comienza, es que el licenciado no me cree. Y usted, ¿cómo me enseña las joyas? No, es que ella nunca las ha visto porque yo siempre las he tenido guardadas. Estas joyas me las dio mi suegra, y tal y tal y tal. Y entonces comienza el adulto mayor a gritar, a ofender, a humillar a la empleada con tal de echar. Entonces, en ese tipo de escenarios siempre va a entrar trabajo social. Determinación de factores de riesgo. Punto. ¿Y qué es lo que hace? Un recuento histórico de cuáles son los grupos de apoyo cercanos y además el pasado que haya tenido esa persona. Ok. Importantísimo. Dentro de los derechos y obligaciones de los establecimientos de adultos mayores, tienen la misma función. Primero, de constantemente informarle a los familiares y redes de apoyo cómo están, mantener una comunicación súper activa, velar por la nutrición de la persona y además de brindarle los apoyos médicos que sean necesarios. Ejemplo, si yo veo que usted tiene un padecimiento de gastritis y yo le tengo que reportar entonces a la familia de forma inmediata, vea, hay 2 vías, lo podemos ver por la caja y si usted tiene platita, vámonos por la platita, ¿ok? Y pagamos. Pero son parte de las obligaciones, de los derechos y obligaciones que pueden darse.
existe una responsabilidad civil, más o menos. Es un punto importantísimo. ¿Ustedes tienen nietos? Nietos, sí. Sí, claro. Algunos medio jalado y mal portado. ¿Qué importa? Dicen que hay una ahí, ¿verdad? Todavía no está para portarse. No, todavía no está. Pero resulta de que llega y ustedes se agarran. Dios quiera que no toquemos madera. Bueno, esto es melamina. La melamina es un derivado. Y entonces uno de sus hijos le comienza a meter cizaña a uno de los nietos. Y comienza a decirle, es que abuelo es un tal por cual. Y usted lo tenía en el testamento. Llega otro de los herederos y le dice, suave. ¿Usted se acuerda cuando usted había insultado y agredido al abuelito? ¿Usted cómo va a recibir una herencia? ¡Alto! Causas de indignidad se llama. Eso se da cuando se da algún tipo de abandono, cuando se da algún tipo de ofensa o cuando se da algún tipo de inasistencia a la persona. ¿Por qué? Porque puede ser de que aquí don Enrique tenga muchísima plata. Muchísima plata. Les quiera que sí. Y entonces llega acá y todos se dan cuenta y entonces yo siempre he cuidado a don Enrique. No, yo también, es que yo más bien era el primero que lo llevaba al doctor. ¿Cuál doctor? Fíjate, no, estaba joven. No estaba joven. ¿Cierto? Pasa, ¿verdad? Pasa. Casos de la vida, ¿verdad? Entonces, la indignidad es una eventual sanción o condición que se puede dar. Yo quería preguntar, ahí cuando se refiere al artículo 65, usted lo está haciendo exclusivamente de una ley que... Artículo 65 de la ley del adulto mayor. Así se llama, la ley De la adulto mayor. La ley. Ley del adulto mayor. Así se llama, Sí. gracias. Bueno, ustedes no pueden buscar yo más. Estoy entendiendo mal. Se está anteponiendo el testamento, se está anteponiendo la ley. Eso, ese artículo de causal de dignidad al testamento. Claro. Si el niño tiene maldad y la verdad es que no quieren que le den nada, como asesor. Sí, claro. Ahí la ley es donde se va a comenzar a meter todo el problema y vamos a determinar quién en realidad estuvo en el hecho de muerte de la persona. ¿Por qué? Porque puede ser de que en el año 2020 yo haya estado con don Enrique y haya sido un nieto ejemplar, pero me agarré con don Enrique por X y Y motivo y desaparecí. Y entonces resulta que otra nieta fue la que cuidó a don Enrique, otro hijo. Ahí eventualmente lo que le dice la ley, no, suave, póngale freno de mano, espérese, bájese ese carrito, que a usted no le toca la herencia. Hay que abrirle un proceso, ¿verdad? Que es un proceso inmediato. Y los testamentos no tienen que estar dentro del recinto, no es un requisito que esté residente el testamento. No. Los inscritos. No. Lo puedes cambiar con otra ley. Exacto. Y es importantísimo. Es otro tema que a veces no tenía pensado tocar aquí. Usted puede hacer cuantos testamentos quiera. Si hoy mi novia me cuida, sale beneficiada. Pero si mañana no, ahí estamos. Entonces, puedo revocar cuantas veces yo quiera el testamento. El tiempo, ya, entonces, vámonos. Pum, ¿cuánto me queda? Démosle 2 más. ¿Es allá? Ok, nada más, rápido y súper resumido. ¿Para qué sirven las medidas de protección? Si hay un cuadro de agresión o inclusive una inasistencia, para sacar a la persona, para hacerle un llamado de atención de no agresión, para alejarlo de forma preventiva y además tomar inclusive hasta embargos preventivos. Por ejemplo, si hay un nieto, un sobrino, etcétera, que se está abusando, puede, no sé, don Enrique le da un poder a un nieto. Y entonces en ese poder el nieto comienza a disponer todo. Él puede apuntar en un embargo preventivo y puede suspender cualquier acto que se pueda. Pasemos. Ya forma de conclusión y recomendación es a forma de conclusión y recomendación es Es al abogado de su caso.
ver el abogado en su casa. Le hacemos cada uno de esos episodios. Entonces, no, el llamado y la recomendación es, vean, siempre crean en ustedes, siempre tengan la misma tenacidad, la misma energía que cuando tenían 20, que cuando tenían 18. Igual son personas, hay que respetarlos. Ahora sí. Un segundito, con respecto al comentario que se hizo a las instituciones, esas tres o casos más, pues la idea no es incentivar al público a que se presente la denuncia, se deje una constancia de alguna denuncia o algo así, con la PAN 65, diferentes tribunales o vías de familia, pero sí es importante dejar evidencia, que sea una llamada, porque ellos tienen que tomar nota. Y si algo sucediera o no pasara o pasara, por lo menos se deja evidencia de que hubo una denuncia por medio, muy importante. Importantísimo lo que señala don Gilbert. Siempre hay que dejar rastro. Y eso evidentemente también puede accionar a otros mecanismos y puede hacer hasta un tipo de responsabilidad para el Estado por haber incumplido. Claro, eso no cesa de que el proceso es largo, todos los días como una cosa. Pero bueno, hay que hacerlo. Toca. Una pregunta, digamos en el caso con la PAN, yo vivo en Curral, en mi cochero. Ajá. Bueno, en un lugar, no les voy a decir a dónde, ¿verdad? Hay un centro de adultos mayores y parece que el centro no cumple con Las condiciones. Y ya dice la gente que ya lo han denunciado con la PAN, que lo denunciaron al Ministerio de Salud. No entienden cómo el Ministerio de Salud tiene el permiso del Ministerio de Salud, ¿verdad? ¿Se quieren No había la rampa, pero no hay nada de lo que pide la ley para los adultos. Entonces me pregunta si dónde denuncia uno con la PAN, si no. Buenísima la pregunta. Se lo digo yo con estos zapatos porque a mí me ha tocado. Resulta que yo tengo oficina en Cartago Centro. Al frente hay un chino que vende ropa, lencería, todo lo que ustedes imaginan de ropa íntima, todo ahí lo consigue. Y el bendito chino comienza todos los días a poner Bad Bunny, reggaetón, y entonces no me dejaba trabajar. Y dije, bueno, la autoridad competente es el Ministerio de Salud. Eso estudié yo. Primera denuncia, no funcionó. Muy llamada la atención, vea chino, usted puede bajar eso. Y listo, no funcionó. Le resumo el cuento en que terminé poniendo 16 denuncias frente al Ministerio de Salud. Y ahora, como santo remedio, funciona. Porque le saturé tanto el sistema. Al inicio sí eran anónimas, después ya me agüevé, como decía don Felipe, y yo dije, no hombre, aquí va con nombre y apellido, Denis Solano Ulloa. Claro, ahora el chino, antes me odiaba, me lo topé el sábado y ya por lo menos me habla. Por lo menos me habla. Pero, si vos me decís, por ejemplo, ley de aplicación del ley 7600, le toca al Ministerio de Salud. Algún tipo de incidencia con el trato de los adultos mayores, le toca al CONAPA. Si es un tema de funcionamiento, no sé, de aguas, etcétera, le toca a la municipalidad de la localidad. Entonces, es como complicado, pero es como un mix jurídico de todos. ¿Pero dónde puede denunciar uno con la PAN? O sea, si Ministerio de Salud le va a tocar más el tema de ley 7600. Y si es tema de salubridad, que no uso, por ejemplo, de implementos de manos, de comidas, etcétera, Ministerio de Salud. Gracias. Es que con respecto al testamento, que se puede cambiar entonces no es necesario estar llevando a un abogado, tiene validez el que se haga. Muy buena pregunta, ¿no? Siempre se ocupa renovarlo por medio de abogado. Hay una forma que yo no te la recomiendo, pero eso en cada caso particular, que se llama un testamento. Los testamentos se dividen en dos, unos abiertos y unos cerrados. Los abiertos, yo puedo ir a ver ahorita tu testamento y saber que a quién le testaste. Pero también está el testamento cerrado, que básicamente hacer un sobre entre usted y el abogado, él consigna de que vio el sobre y ahí hasta el día que usted se fallece sabremos. Lo tienen que protocolizar. Pero siempre. Tipo película. Yo no lo recomiendo por una razón muy simple, porque a veces el contenido no está tan bien adentro y hacen falta cosas. Entonces yo prefiero que lo hagan público, pero gustos los colores. O sea, ya no es válido hacerlo, dejar la cartita ahí. Sí.
No. O algo. Tienes que inscribirlo. Hay que escribir. Pregunta, pero en el caso de ese testamento cerrado, digamos que yo tengo comunicación con el abogado mío, digamos. Ajá. Y No la soy yo, familia- no. traicionera, ya no te respondo. Y la familia no sabe, ¿verdad? A veces las familias hacen eso. El abogado mío y los familiares no saben. Sí, pero digamos, si la persona se muere, ¿Cómo se dan cuenta? Muy simple. o sea, cualquier abogado va y busca. Vea, yo he visto, y se lo digo por experiencia propia, la persona se murió ayer y yo estaba en la tarde abriendo su sucesión. No, pero si cómo se da cuenta la familia, dónde busca el documento. Solo ocupo un acta de defunción y el juez va a enviar al Archivo Nacional Bueno, y el archivo no. y va a decir si existe un testamento, no existe un testamento, listo, y con eso me dice. Entonces, este testamento cerrado cae directamente al Archivo Nacional. ¿sí? Cabe la protocolización, lo que queda es la protocolización. Protocolo. Ajá. ¿Ya? Entonces, la escritura que se hizo va a quedar ahí que frente al folio de Nicolás yo compareció, y hay un testamento y ¿Qué medio, perdón? Archivo Nacional. Archivo Nacional. Sí. En más profundidad había escuchado que son más eso, o no, en un sobre, y hay testigos, pues eso tiene validez, aunque no haya un abogado. No, pero el abogado siempre tiene que sellar el sobre y consignar la protocolización del sobre. Ese es el tema. Denis, perdón, una duda. Los usufructos, Ajá. hay personas mayores que tienen el usufructo. Ellos pueden traspasar el usufructo a un hijo o a otra persona. Súper buena, sí. O los pueden obligar. O sea, a mí lo que me preocupa es Ya, que ya, un ya. vivillo se aprovecha de eso y le saca una firma ya. Sin sacarle. Voy con este. Sí, Y a explicar primero para quienes no saben, hay una práctica muy habitual en el derecho que es el traslado profesional. ¿Se pasa el tiempo ahí, me repito? Ya casi. Ya casi. Y si no, ahorita con mucho gusto los si tienen más dudas. Ahora afuera se va a llamar el abogado. Sí, el abogado afuera, ponemos una mesita. El pretil. El pretil. Vean, súper rápido. El usufructo no es más o menos que pasar la propiedad a nombre de otra persona, pero usted puede disfrutar del bien. Eso usted lo puede transferir, es el usufructo. Es una práctica muy común porque la gente se ahorra el proceso sucesorio. Yo no la recomiendo por una razón muy simple, porque si no, ¿dónde quedan los honorarios del abogado? Entonces ese es más o menos lo que Pero sí existe ese Yo creo peligro que es de importante que se alguien... retrasen un poquito allá. Yo no pensaba participar, pero creo que les puedo ayudar mucho. Yo soy abogado, tengo 80 años, mi especialidad es en esta área, y conozco a tu papá y con quien trabaja, por Pedro, y hay algunas cositas que creo que no comparto con él, y yo trabajo con testamentos cerrados. Sí, ese es su gusto, digamos. A mí es el tema del peligro. Para mí la responsabilidad. No hay peligro si se sabe hacer. Si la persona lo sabe hacer, yo por eso yo no lo hago. Yo me declaro, bueno. Listo, estamos. Muchas gracias. Listo. Que se repita, que hagan otra vez. Bueno, a mí me gustaría cerrar con esto que decía Denis. Muchas gracias, Denis. Hacer un llamado a los cuidadores y a los adultos mayores. No debemos infantilizar a la población adulta mayor. ¿Qué quiero decir con esto? No son niños, tienen sus capacidades cognitivas, piensan y saben lo que quieren. Entonces, muy importante que siempre tengamos en consideración que cada persona adulta mayor, así tenga algún problema de demencia auditivo, visual, somatosensorial, que es ya más caminar, equilibrio y demás, sabe lo que quiere. No debemos caer en infantilizar. Y a los adultos mayores, un llamado a hacer valer sus derechos, no quedarnos callados, buscar cómo tener atención médica si notamos algún signo que nos esté preocupando o creemos que es normal, como mencionábamos, y no lo es. Entonces, muy importante cerrar con esto y llevarnos que debemos actuar y no importa la edad, debemos hacerlo porque es nuestro deber para salvaguardar nuestra propia integridad como personas y hacer valer nuestros derechos también.
Entonces quiero agradecerle a Lara y quiero agradecerle a Denis de parte de la compañera y los compañeros, también de parte de la docente Marisol Jara, que es nuestra docente a cargo del TCU, y quiero agradecerles a ustedes por el tiempo que sacaron para venir a esta conferencia. Espero que les haya gustado, espero... Sí, señor. Yo le doy un consejo, no debieran limitar la exposición, porque hay muchas cosas que se pueden aclarar Claro. y dudas que yo iba a exponer Claro. y no se puede. Claro, No don hay. Enrique, le entiendo. Lo que pasa es que suele suceder que en una misma sala hay muchísimas actividades. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros quisiéramos extender esto lo más que pudiéramos, porque es súper importante. Se puede sacar charlas de un solo tema que duren un montón, pero desgraciadamente a nivel institucional no podemos nosotros hacer nada. Y eso es sumamente triste realmente. Pero Siempre pasa así. lo que sí agradecemos es el tiempo que tenemos y a ustedes por haber participado. Y lo podrían anunciar a través del PIAN propiamente. El PIAN lo anunció en el Facebook, en la página, pero digamos, nosotros que estamos en cursos del PIAN, no nos llegó una invitación de esto. De hecho, vieras que eso estaba hablando con una de las estudiantes del PIAM. Yo realicé un envío de correos al PIAM y les extendí la... De hecho, muchas gracias por la observación. Voy a hacer un llamado al PIAM porque